Hola, Bessie. Hola, Bessie. Hola, Bessie. Hola, vecino. Hola, Bessie. Hola, Bessie. Hola, Bessie. Hola, Bessie. Hola, Bessie. Las voces, los acentos, los sonidos, las ideas, los temores, los problemas, las soluciones, los desafíos. Este es un espacio de la Veeduría Distrital y Lab Capital para escucharnos, entendernos, conocer, explorar, innovar y ser parte de la transformación permanente de nuestra ciudad. Sigan, por favor, siéntanse como en su casa. Hola, Bessie, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de la Veeduría Distrital. Los saluda Diana Montoya y como siempre tenemos un invitado especial con una cantidad de información y este sí tiene numeritos y cositas y data, como le dicen ahora, los famosos datos. Vamos a hablar con Juan José Martínez. Juan José hace parte del Laboratorio de Innovación del Lab Capital de la Veeduría y en este momento tiene el chicharrón más grande del laboratorio, que es manejar toda la data, todos los datos, toda la información que tiene que ver con el índice de innovación pública. Este índice, como les hemos contado en otros episodios, pues mide eso, la innovación pública en el distrito, en Bogotá. En junio 16 se venció el plazo, hubo creo que más de 70, bueno, ya me va a contar Juan José, entidades que se presentaron y en este momento él y unos software importantísimos por allá están a cargo de establecer pues a quién le fue mejor. Juan José, bienvenido. Hola, Bessie. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Bien, estamos contentos de tenerlo acá y de conocer un poco más cómo se maneja este tema del índice de innovación. Hemos hablado, digamos, de la parte teórica en otros episodios, de la importancia de conocer cómo va la innovación. A usted de verdad le toca el chicharrón de el numerito, el dato, la celda, todo lo que mandaron las entidades. Empecemos por el principio. ¿Cuántas participaron en esta oportunidad? Bueno, en esta ocasión al final logramos tener 75 entidades. Recordemos que son 85 entidades contando a las entidades públicas y de carácter mixto. Entonces tenemos prácticamente la totalidad de las entidades esta vez. Es la cuarta vez que se hace el índice, ¿no es cierto? Correcto. ¿Por qué surgió? ¿Usted se acuerda por qué surgió la necesidad de tener un índice en Bogotá? Sí, en 2019, digamos, se llevó a cabo un ejercicio de mapeo de tratar de entender, bueno, y la innovación que al final lo que busca es generar procesos que sean más eficientes, que sean más ágiles, que respondan más a las necesidades. Entonces, con este mapeo se identificaron dos referentes internacionales, el Índice de Innovación de Chile y el Índice de Corea. Bueno, hay toda una documentación que lo sustenta. Y entonces en 2019 surge un ejercicio piloto que justamente buscaba que con 38 cabezas de sector iniciáramos un proceso de conocer cómo estamos en materia de innovación y levantar una línea base, ¿no? Y evidentemente ha salido bien porque esta es la cuarta oportunidad en que se hace y ojalá se siga haciendo. Bueno, aquí hay muchas cosas que contar, pero quiero empezar por preguntarle, una entidad de esas que participaron, ¿qué mandó? ¿Ellos qué mandaron? A ellos se les mandó un formulario, yo me acuerdo, largo, se hizo una convocatoria muy movida, muy publicitada, muy anunciada. ¿Ellos qué mandaron? ¿Mandaron una iniciativa, dos, varias? ¿Qué mandan? Básicamente el índice está partido en 4. La intención del índice es justamente conocer a través de 4 grandes pilares cómo están nuestras entidades preparadas. Serían como los 4 criterios, por decirlo en términos coloquiales. Los 4 criterios de selección. Ok, y para ello ellos mandaron. Entonces nos envían básicamente cómo tienen los recursos necesarios para innovar. Entonces el marco normativo que asegure que tengan recursos. Por ejemplo, cuál es el presupuesto, cuál es el cuerpo de funcionarios, de servidores públicos. Que esa es como la capacidad institucional. Tal cual. De la entidad, ¿cierto? De la entidad. Vea cómo he aprendido de ustedes que me enseñan tanto. Listo. Luego también creo que hay una cosa que tiene que ver como con los procesos, ¿no? Y las prácticas, ¿cómo se hace? Ajá. Entonces, básicamente nosotros ahí medimos, por ejemplo, cómo está llevándose a cabo la búsqueda de problemas de la ciudadanía y cómo esos problemas se convierten en prototipos de soluciones que sean más ágiles, más versátiles, más prácticas y que tengan mayor impacto. Ok. Bueno, el siguiente es, bueno, pues los resultados, o sea, ya los resultados de cada entidad. Claro, entonces lo que pasa... O los resultados que ellos han tenido en sus procesos, sí. No, en el componente de resultados buscamos es medir de todo lo que, de todas las iniciativas, de todas esas ideas, de esos procesos de innovación,
cómo genera esto un beneficio al ciudadano. Entonces ahí queremos ver el ahorro de recursos, la reducción en tiempos, en general como, por ejemplo, cómo esto genera beneficio para aquel ciudadano que necesita agilidad en un trámite o que necesita un mejor servicio. Claro, porque es que al final del día, y esto puede sonar, digamos, como enredado para muchas personas, por allá el índice, no, al final de lo que se trata es de que los resultados de estos ejercicios de innovación que además promueve la veeduría, pues redunden en beneficio de la gente que nos está oyendo a esta hora en cualquier localidad de Bogotá. No es tan lejano, no es tan distante. Algo bueno va a salir para la persona que nos está oyendo en este momento. Ahora, esto, por ejemplo, de gestión del conocimiento, entiendo que también las entidades, bueno, uno habla mucho y se ha vuelto como súper de moda, ¿no? En la gestión del conocimiento. ¿Cómo presentan ellos y qué presentan ellos en este componente particularmente? Lo bonito justamente, y me gusta que lo mencionas, es que al final la gestión del conocimiento es un ejercicio participativo, es decir, hay una corresponsabilidad entre las entidades y la ciudadanía de dar retroalimentación, pero también internamente dentro de las entidades conocer qué se ha hecho antes para no caer en detrimento en el patrimonio y este tipo de cosas, pero adicionalmente nosotros cómo mejoramos los procesos preexistentes o incluso cómo innovamos a partir de ahí. Al final la gestión del conocimiento es, por un lado, datos abiertos, cómo tú permites que cualquiera pueda ver la información que está detrás, y por el otro lado es yo cómo aprendo de lo que los demás han hecho. En el tema de datos abiertos, si yo como ciudadana común y silvestre quiero conocer más cómo funciona alguna de las secretarías del distrito, por decir alguna cosa, ¿yo tengo acceso a todo eso? Claro eso que sí. Usted está manejando ahí en su software, en ese programa que le estoy viendo, que no entiendo yo nada, gracias a Dios usted sí, ¿puedo entender y puedo conocer más de eso? Justamente la intención de todo este ejercicio y el motivo por el que tenemos normalizada la data y tenemos como a través de unos mecanismos de gestión de la información almacenado todo en un mismo lugar centralizado es para facilitar, por ejemplo, poder hacer la trazabilidad. Si alguien quiere saber cuáles fueron las respuestas desde 2019, el 2021, poder saber estas cosas. Cuando uno le hacen exámenes como el ICFES, que ahora se llaman pruebas saber, creo, ¿no? O cualquier examen, siempre hay una pregunta o hay un tema que es el coco del examen, que es el más jodido, que uno dice, Dios mío, ahí es donde me van a clavar. ¿Existe una pregunta o un área coco difícil para las entidades cuando presentan estos formularios? ¿Cuál es el más difícil? Hay varias, ¿Sí? varias. ¿Sí? La primera, creo yo, es conocer, por ejemplo, realmente cuál es el beneficio de todos nuestros procesos. Porque es muy fácil arrancar y generar ideas. Todos tenemos ideas todos los días, pero ¿cómo hago que una idea tenga un impacto real? Ajá. Y luego de que además tengo un prototipo y de que lo he puesto en marcha, ¿cómo hago que sea sostenible en el tiempo? Entonces, hay una pregunta, por ejemplo, la pregunta 28 es, listo, yo llegué a una idea, generé un prototipo a través de, pues esto, la innovación tiene como todo método, como toda ciencia un método. Entonces llegan a hacer el prototipo, aplican el método y ahí es justamente, bueno, ¿cómo mido yo el impacto que tiene esta innovación, ¿no? Ajá. Entonces, esa es una pregunta bien chicharronuda. Claro, ese es el coco. Pero hay preguntas fáciles y difíciles. O sea, yo me pregunto si, bueno, esta es difícil porque realmente no solamente la pregunta es difícil, sino que el proceso de verdad concretar una idea es más difícil. Y eso nos pasa a todos en el día a día, ¿no? Todos, como usted dice, Juanjo, tenemos unas ideas fantásticas. Póngala en práctica, deje ver cómo le fue con eso. Esa es difícil. ¿Hay fáciles? Sí, debe haber unas más fáciles. Hay algunas que son operativamente más sencillas y buena parte del ejercicio de lo difícil depende de la gestión del conocimiento. Y es que en nuestras entidades no tenemos una costumbre más allá de simplemente tener un PDF de archivística como de un contrato de esto, entender cuál es el resultado de un proceso. Y como no tenemos esta información, luego tenemos que devolvernos hasta el inicio de los tiempos a tratar para responder un instrumento de estos. Hay muchos errores en la presentación, en las presentaciones se encuentran errores porque a usted en este software me imagino le sale todo lo que, por ejemplo, se diligenció mal por un error de digitación. Al ¿Qué final, debe pasar? Un poco la intención del índice a la vez es facilitar que esto sea una vitrina que nos sirva a nosotros como entidades para conocer qué están haciendo en otros lugares, pero cómo además yo aprendo de eso. Entonces, nos hemos dado cuenta en todas estas mediciones del índice que a veces las entidades nos quedamos cortas en ejercicios comunicativos de nuestros logros y en algunas ocasiones ni siquiera es
que no haya medios, sino que tal vez no hay ejercicios de difusión internos que nos faciliten conocer lo que hay. Comunicaciones, siempre las comunicaciones. Bueno, cuénteme un poquito cómo opera este software que yo estoy viendo acá, que pues por supuesto es para mí chino avanzado, pero para ustedes el día a día, usted llega, se instala en esto y empieza a mirar qué es celda por celda, o cómo se hace la medición de la manera más fácil que me la pueda explicar, porque sé que es jodido. Básicamente el índice tiene varios tipos de respuestas. Hay respuestas que son de tipo texto, hay respuestas que son de selección simple, selección múltiple, y toda esta data pues la tenemos centralizadas en sistemas SQL, es decir, no son Exceles, sino que es data que puede utilizarse en múltiples fuentes. Okay. Y lo bonito de esto es que nos permite, por ejemplo, meter todo esto en una inteligencia artificial para que un ciudadano o una persona de cualquier entidad pueda preguntarle a la data de manera estructurada y asegurándonos que la data que esté ahí sea efectivamente lo que nosotros tenemos como respuestas y no que se inventó, ¿no? Con todo este tema de las inteligencias artificiales. ¿Cuántas horas? Estas son muchas horas y muchas jornadas largas de trabajo. ¿Cómo cuántas semanas se tarda esto en dar resultados? Bastante, ¿no? Como claro. 2 meses, 3. Justamente la intención es, pues, para septiembre, a finales de septiembre, nosotros ya vamos a tener tenerlo, un claro. Claro, y vamos a hacer una presentación, esperen y verán que vamos a hacer una presentación súper chévere, vamos a vincular a la ciudadanía con ejercicios de innovación para que la gente también entienda el tema, pero es un tema difícil, ¿o no? Sí, sí. O sea, en estos días le voy a decir a los oyentes que nos están oyendo hoy en Hola Bessie, o sea, cuadrar a Juan José fue lo más difícil que me ha tocado hacer en mucho tiempo, no por falta de voluntad claramente, sino porque es que no le da el tiempo, porque realmente es muy, muy dispendioso, mucho numerito, mucha cosita. Y mucha data. estamos haciendo muchos ejercicios ambiciosos que justamente buscan desbaratar esta data y que sea más accesible, ¿no? Que no sea simplemente explorar archivos y explorar pues datos gigantescos, sino cómo me permite esto interpretar y, por ejemplo, ver cómo está un sector, cómo está una entidad específica que me interese a mí conocer. Juan José lleva mucho tiempo en esto y le gusta claramente. Hoy en día, ya siendo el cuarto ejercicio en el que trabaja, ¿qué ha aprendido usted, más allá de la data, qué ha aprendido usted como persona que le interesa la innovación? Al final, nosotros tenemos que realizar ejercicios conscientes y sensatos. Hay que ser honestos nosotros mismos con la manera en que hicimos un ejercicio, justamente porque eso es lo que nos permite crecer. Cuando nosotros hacemos ejercicios solamente como desde esta es la meta, esto es lo que tengo que cumplir, claro, uno puede ser consciente de la necesidad, pero es ese pasito más allá de la honestidad con uno mismo la que le permite crecer. ¿De dónde es Juan José? Del Putumayo, Mocoa. Del Putumayo, de Mocoa. ¿Y hace cuánto vive en Bogotá? Ya llevo muchos años, ya llevo en total 6-7 años en Bogotá. Bueno, un buen plan para hacer en Bogotá, usted que ya es bogotano adoptado. Comer pastica en la trattoria de la plaza, ahí en la 92, 93, exquisito. Bueno, pues esa es la Bogotá a la que todos llegamos y a la que tantas personas de otras regiones y de otros territorios vienen a enseñar, a aprender y a contarnos cosas interesantes, como el caso de Juan José, a propósito del índice de innovación pública. Entonces vamos a estar pendientes de estos índices, les iremos aquí contando en Hola Bessie, en todos los episodios que ustedes ya saben que subimos a las plataformas los miércoles, ustedes pueden oírlos donde quieran y a la hora que prefieran. Juan José, gracias por acompañarnos en este episodio. Obviamente me toca de una vez, voy a pedir cita en su agenda para que cuando tengamos los resultados sepamos a quién le fue mejor. ¿Usted me puede decir ahí un adelantico de a quién le está yendo mejor o no me regañan? No, por ahora estamos haciendo todo el ejercicio justamente de mapeo, de tratar de entender cuáles han sido justamente esos crecimientos, esos cambios que ha habido, ¿no? Obviamente, pues hay tendencias, pero claro, vamos a dejarlo hasta ahí. Yo tenía que hacer la pregunta, ese es mi trabajo, usted tenía que no contestármela, ese es el suyo. Juan José, gracias. Con todo gusto. Gracias a todos nuestros oyentes, gracias como siempre a ADC Radio que nos acoge y nos presta estos estudios maravillosos en donde podemos originar nuestro podcast para la ciudadanía en Bogotá. Nos encontramos muy pronto. Gracias a ADC Radio, la emisora virtual del distrito, por acogernos y a ustedes por acompañarnos. Nos encontramos en el próximo episodio. Recuerden, cada miércoles hay uno nuevo y lo pueden oír cuando quieran y en la plataforma que más les guste. Hasta entonces.